desde Bada Legal. Hola, Ana. Ahí está. Así, sí podemos en... Hello. Hola, ay, finalmente. Sí, pero estamos desde mi Facebook en vivo y no me dejó en Bada Legal. Sí, En no, Bada Legal no lo pude hacer. No sé qué pasó. O sea, ese ya es problema de la página de Bada, que no me explicó qué fue lo que sucedió, ¿no? Pero pues mientras ahí se están, no sé si se está transmitiendo al mismo tiempo en Bada Legal, no sé si es desde ahí. Ahorita pregunto. A ver. Ahí está. Bueno, pues yo creo que podemos empezar acá. En el peor de los casos, pues lo compartimos después en Bada Legal, porque no sé si se está transmitiendo al mismo tiempo en Bada Legal o si solo se está transmitiendo en mi cuenta personal. No sé cómo está. y para de todas maneras, la verdad, es un tema muy interesante, es muy útil. Digo, tanto seas empresa o seas persona física, digo, es información que sí vamos a estar haciéndoles llegar. Oye, Alma, se escucha mucho ruido. ¿No tienes tus audífonos? Ahí está. Si en- A Voy ver, a checar si en Bada Legal se está transmitiendo al mismo ¿me tiempo. escuchas mejor? Sí, mucho mejor. Se escucha menos ruido. Ok, perfecto. Entonces, no, en Bada Legal creo que nos está transmitiendo. ¿Sabes? Esto es algo pues nuevo completamente para las dos. Entonces, para la próxima ya lo tendremos bien digerido, ¿no? Bien estudiado. Pero mientras, hay que averiguar, ¿no? ¿Qué pasa cómo se hace con las páginas webs? Pero mientras, vamos a comenzar. Ahí está conectada Tamara, nos manda saludos. Está conectado igual Victoria. En este momento no sé, a ver, no me contestaron. Sí, no, creo que no se está viendo en... Ah, Ángel se está conectando. Ok, pues en este momento creo que van a ser con nuestros contactos y los tuyos personales, ¿no? Y ya más adelante va a ser con Bada y lo vamos a transmitir en Bada Legal. Y Alma Rosa se fue, no sé por qué. A ver, qué cosa tan extraña, ¿no? Ahí está, y se vuelve a unir Alma Rosa. ¿Qué Ay, pasó? ¿Te me no sé, fuiste? no sé, me sacó. ¿Sabes qué? Cosas de Facebook que no entiendo. Ok, pues vamos a empezar. Espero que a todos los que se estén conectando les interese este tema. Es el tema sobre el ABC migratorio en México, o sea, qué tienes que hacer para venir a México, ya sea en carácter de visita o en carácter de ya vivir acá, residente en México.
más que nada, primero me presento, la realidad es que yo creo que todos los que están aquí ya me conocen, pero soy Amina Chach y soy socia fundadora de la firma Bada Legal, donde nos encargamos de atender todos los asuntos legales relativos a los negocios. Independientemente del negocio que tengas, el tamaño o la etapa en la que te encuentres, pues en algún punto vas a necesitarnos y vamos a estar ahí para apoyarte a cada paso que des. Nuestra filosofía es pues tratar a tu negocio como tú lo haces, ¿no? Le vamos a dar la importancia que tu negocio para ti tiene. Entonces, en este caso, parte importante de los negocios hoy en día, tanto desde el punto de vista corporativo hasta como el punto de vista personal, es la cuestión migratoria, ¿no? Cada vez empezamos a convivir con más personas de otras nacionalidades en Mérida, en México, la globalización está haciendo Sí. lo suyo, entonces eh, de repente te topas con estos trámites que tienes que hacer y que muy pocas personas, ¿no? Saben hacerlo. Ahí está José Julio. Ay, Rubén, ay, mira, nos está contactando un montón de gente. Este, pues más que nada, vamos a empezar con este tema. Es una charla súper amena en cuestiones de trámites migratorios. Y pues agarren su café, sus galletitas, su agua, su leche, lo que quieran para acompañar a esta charla. Y pues vamos a empezar. Ahorita pueden hacer cualquier pregunta que ustedes crean necesaria, ¿no? Cualquier pregunta nosotros lo respondemos y en el caso de que no nos alcance el tiempo para responder o en el caso que no tengamos la respuesta puntual, porque a veces se tiene que revisar los apuntes, ¿no? En ese caso, pues nosotros vamos a guardar sus preguntas y a responderles después, ¿no? Ya de forma personal. Sí, claro que sí. En este caso, pues ya empecemos con el live, que ya nos atrasamos bastante. Y pues les presento a Alma Rosa Escalante de OpenPath, lo vuelvo a decir. Pues me gustaría que me platiques, Alma Rosa, qué es lo que hace OpenPath, cuál es el negocio de OpenPath, ¿no? Bueno, en OpenPath nosotros nos encargamos a dar consultoría en temas migratorios, igual consultoría legal en general, y también consultoría en temas de reubicación, porque vemos que es una necesidad. Ahora cada vez hay más movilidad de personas, el mundo está cada vez más globalizado. Entonces ya no es solamente el, oye, me encuentro en una ciudad nueva, sino me encuentro en un país nuevo incluso, me encuentro ante un idioma que a lo mejor no domino al 100%, también me tengo que enfrentar al shock cultural, etcétera. Entonces es algo que nosotros ayudamos a nuestros clientes. Nosotros vamos de la mano con ellos durante todo el proceso para iniciar una nueva aventura, ya sea me voy a ir a vivir a un país o me voy a ir a estudiar o, oye, es un viaje que yo quería hacer desde siempre, etcétera. Ok, Alma Rosa, ¿qué es lo primero que tenemos que saber cuando hablamos de temas migratorios en México? Bueno, en México la migración se divide en dos categorías, la migrante y la no inmigrante. La migrante es para todas las personas que desean vivir en México por un periodo muy largo. Y la no inmigrante es para personas que van a vivir en México durante un tiempo determinado. Por ejemplo, me voy a ir a estudiar o tengo una oferta de trabajo y voy a estar en México 2 años, etcétera. También está el caso de las personas pues que vienen de turistas, o sea, visitantes. Y bueno, aquí nada más es importante mencionar que si bien hay muchísimos países que no necesitan visa para venir a México, hay algunos que sí es necesario que tengan una visa de turismo. Por ejemplo, Guatemala, Rusia, El Salvador, etcétera. Son países que así como nosotros necesitamos una visa para ir a Estados Unidos, ellos también necesitan una visa para entrar a México. Ok, excelente, sí. Luego, esas cuestiones se tienen en cuenta, ¿no? Cuando se planean los viajes. Sí, sí, es súper importante confirmar eso. Nos ha pasado con clientes de, oye, llegué, o sea, tomé mi vuelo de tantas horas, llego y resulta que necesitaba una visa y no sabía. Normalmente hay muchas agencias de viajes, por ejemplo, en el caso de Tailandia, que cuando compras un boleto de avión ya te incluye la visa. Ok, Pero, por ejemplo, si tú compraras tu boleto por tu cuenta o tú organizaras tu viaje solo, pues a lo mejor ahí ya no te lo incluye. sí, ahorita que no, digamos que no hay viajes por la cuestión de
de la pandemia, pues tienen el tiempo necesario, ¿no? Para soñar y planear los demás viajes. O sea, conozco muchas personas que se quedaron interrumpidos sus viajes a estudiar o los viajes que tenían planeados desde hace años, ¿no? De que sea Disney o trabajar en Sí, Disney. Un montón de personas se quedaron como que con esos sueños parados, pero no se preocupen, eventualmente vamos a regresar a la normalidad, los viajes se van a retomar y las oportunidades van a seguir. Nada más que hay que estar muy bien preparados para que no se lleven sorpresas, ¿no? A la larga. Y a pues, la ver qué, ahora. digamos que es qué mejor momento, ¿no? Que empezar a planear y empezar a ver todos los trámites y lo que necesitan hoy, que tienen muchísimo tiempo, ¿no? Para iniciar el viaje. Exacto. Entonces, Alma, una pregunta, por ejemplo, en el caso de un extranjero, que es muy común, por ejemplo, en el caso de los canadienses, que vienen y dicen, me encanta México, me enamoré de Progreso, por así decirlo. Quisiera mudarme a México. ¿Cuál sería el primer paso que tienen que hacer estos extranjeros para venir a vivir a México, ¿no? Bueno, si quiere un extranjero venir a México a vivir, existen dos supuestos, ya sea que tramite una residencia temporal o una residencia permanente. Hay muchísimo canadiense, muchísimo estadounidense que lo que hacen es, oye, voy a ir como turista, agoto mi tiempo como turista, salgo y vuelvo a entrar. No es nada, no es algo ilegal lo que están haciendo, están en tiempo y forma, pero ¿qué pasa en caso de, oye, por ejemplo, ahorita con la pandemia, no pude salir del país, ¿qué hago? O voy a necesitar una licencia, voy a necesitar abrir una cuenta de banco, o inclusive, oye, quiero iniciar una empresa, o quiero trabajar, quiero expandir mi negocio, etcétera. Es por eso que nosotros lo que recomendamos es que si ya decidieron, si ya se enamoraron de México, mejor tramiten su residencia. De verdad, se van a ahorrar muchísimos problemas. Sí, claro. Ujú. Ah, ahí nos manda saludos Pablito, nuestro maestro Ay, de penal. Muchísimos saludos, Pablito. Muchas gracias por vernos. muchos saludos, prof. Bueno, ahora, ya vimos que es la temporal. La residencia temporal es lo mismo que la visa, digamos, estudiantil o la visa de turismo. No. Por ejemplo, si yo vengo como turista, tengo determinado tiempo para estar en México. Si yo vengo como un residente temporal, yo tengo entradas y salidas ilimitadas de México. Puedo estar un mes en México, 2 meses fuera, luego regresar y estar 6 meses, 8 meses, no hay ningún problema. O sea, tienes técnicamente las mismas entradas y salidas como si fueras un nacional. ¿Qué pasa también como turista? No puedo trabajar, no puedo hacer muchísimas cosas que un residente ya puede hacer. Ok. Oye, es muy importante, ¿no? Saber esos asuntos, porque luego cómo te pueden estropear, ¿no? Un viaje. A mí me sucedió cuando me fui con mi hermana y otra amiga un viaje tipo en Grecia que empezaba en Turquía y resulta que pues no sabíamos, ¿no? Que teníamos que tener un detalle, fue un detalle, no me acuerdo muy bien, un detalle en la visa, en donde no nos dejaron salir, ¿no? De la Unión Europea porque Ujú. pues Turquía no está dentro de la Unión Europea. Entonces el problema era que si nosotros salíamos podría ser que no nos dejaran regresar, ¿no? A, a Turquía, a Grecia, ¿no? Y de ahí pues era como que la central del viaje. Entonces nosotros no lo sabíamos y obviamente pues continuamos el viaje, se pudo solucionar porque encontramos personas muy amables ahí que nos ayudaron. Pero pues obviamente, digamos que el trago amargo nadie nos lo quitó, ¿no? O sea, sí nos preocupamos un montón, no sabíamos qué hacer. O sea, no tienes a nadie a quien platicarle, quien te ayude a resolver el problema. Para empezar, el idioma no es el mismo. Entonces sí nos las vimos negras, ¿no? Y pensamos que nuestro viaje se había acabado con ese evento desafortunado, ¿no? Supongo que a ti te ha pasado un montón de casos así con tus clientes, ¿no? Que de repente, Alma, Sí. me pasó eso en el Sí, otro ahora sí, viaje, etcétera, etcétera. historias de terror de verdad que te enteras. En ese tema de turismo, qué bueno que lo tocas. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos en OpenPath? Nosotros no solamente te ayudamos con el tema de tramitar una visa, sino que también te damos asesoría, en plan, un entrenamiento de, oye, ¿qué es lo que te pueden preguntar? ¿Qué no te pueden preguntar? ¿Qué papeles debes de llevar contigo? ¿Qué no debes de llevar contigo?
hasta también, oye, si voy a mi entrevista, ¿cómo debo de vestirme? ¿Cómo debo de dirigirme a los oficiales? Son todos esos detallitos Ok. que a lo mejor, si alguien nada más te platica de, oye, necesitas tramitar una visa, y te quedas con eso, a lo mejor a la mera hora, pues, chin, vas a tener que cancelar tu viaje. Una vez tuvimos una experiencia con un cliente que nos contactó porque él venía de Dubái, venía de vacaciones a México, llega y le pidieron algunos documentos que él dijo, oye, pues es que nadie me dijo que yo tenía que mostrarlos. O sea, nadie me dijo que yo tenía que traerlos. Y pues digo, son esas cositas que nosotros que ya tenemos la experiencia, te decimos, oye, si vas a viajar, te recomendamos llevar esto contigo, llévate copia de tal documento, probablemente te vayan a pedir esto también, etcétera. Sí, y supongo que es así como un desastre porque en cada país te piden cosas distintas, ¿no? O sea, tú tienes que saber determinadas cosas de cada país dependiendo de donde sea que tú vayas, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, cada país es distinto y por eso es muy importante asesorarse antes de ir para no estar así, quedarte parado, ¿no? Y de repente Sí, hay circunstancias que uno no sabe, que en un país es de carácter pues ilegal, o sea, no quiere decir que estés violando, digamos, una ley de carácter penal y que te metan al bote, pero que sí te deja como que una manchita, ¿no? En tu historial, ¿no? sí, bueno, por ejemplo, en el caso de él, dices, oye, pues no solamente fueron mis 12, 14 horas de vuelo, sino también pues el gasto que representa el haber llegado a México y que lo hayan regresado, ni siquiera pudo ingresar al país. No, está terrible. Es muy importante, infórmense. Ujú. O sea, antes de ir de viaje, es que es muy importante porque en este caso nosotros en el viaje que hicimos mi hermana y yo por las islas griegas y Turquía, contratamos una agencia de viajes y supusimos, o sea, dijimos, pues la agencia de viajes debe saber qué onda, ¿no? O sea, es como Ujú. que la encargada de que todo salga bien en el viaje. Y pues resulta que no. Y al momento que nosotros pedimos ayuda, pedimos auxilio a la agencia, pues nada más nos hicieron responsables, ¿no? Porque ellos no veían la parte de la visa. Entonces, Ujú. digamos que es sumamente importante. O sea, a pesar de que te encuentres con la agencia de viajes, que te sientas súper segura, es muy importante irse con una persona que trate esos temas en específico, porque a veces ni las agencias de viajes lo saben, ¿no? Y a veces cambian. O sea, las cuestiones migratorias, lo Exacto. interesante de las cuestiones migratorias es que todo el tiempo van cambiando y todo el tiempo van saliendo nuevos requisitos, nuevos requerimientos, se modifican algunas cuestiones. Entonces, digamos que si tú vas muy confiada y la agencia no tenía información actualizada, pues obviamente no es ni culpa de la agencia ni culpa tuya, ¿no? Digamos que puede ser que esas cuestiones sucedan y pues al final te arruinen tu viaje. Entonces es muy Sí, importante ir en con alma general rosa. también, sí, no digo, también en general lo que nos pasa, llegan clientes de, es que un primo le pasó lo mismo, tenía la misma situación que yo y con él todo salió perfectamente. No necesito un abogado. Sí, digo, sí hay casos que son más sencillos, hay otros que, oye, por pequeños detallitos te pueden dar una respuesta negativa o al menos no tener el resultado que tú esperabas. Entonces, por eso sí decimos, de verdad, aunque no lo crean, es súper, súper importante Sí, sí que lo contacten creo. expertos, de verdad. Sí, lo creo. Es que hasta que te pasa es cuando captas, o sea, cuando dices chispas, o sea, debido haberlo hecho, ¿no? Pero ya cuando te Ujú. pasa, pues ya estás ahí con todo el dinero, ya pagaste avión, ya pagaste hotel, ya pagaste algunas excursiones, o sea, ya perdiste un montón, o sea, al final si tú haces, digamos, una equivalencia entre qué hubiera sido mejor, pues obviamente dices, hubiera pagado una abogada especialista en temas migratorios, porque al final me salió una millonada perder todo, ¿no? O sea, Sí. ya cuando me Y no solamente en temas de, oye, me fui de vacaciones, sino personas que ya vienen preparadas para venirse a vivir. o sea, ya con También les trabajo y pasa, todo, ¿no? sí. Sí, Y pierden o que ya obviamente el tienen dinero trabajo. invertido, que ya, digo, si vienen con familia, pues ya te encargas de ver una casa, ya te encargas de buscar escuelas, etcétera. Entonces sí Sí, son temas muy, muy delicados. dice, pues eviten problemas y pues si planean hacer un viaje, ya sea de cualquier tipo, o sea, turístico, estudiantil, ya para cambiar de residencia, pues obviamente acérquense a OpenPath y Alma Rosa Escalante les va a poder asesorar de la manera adecuada, ¿no? ¿Qué es lo que requieren? Bueno, continuando con la entrevista, ¿no? Alma, ¿qué es una residencia temporal? La residencia temporal permite que las personas
estén en México más tiempo que si fueran un turista más. Te otorga entradas, salidas ilimitadas y te da ciertos derechos, como por ejemplo poder abrir una cuenta de banco, poder tramitar una licencia de manejo, y hay algunos supuestos en los que sí estás autorizado a trabajar. Ok, ok, Para, perfecto. para poder pedir una residencia temporal, pues necesitas cumplir algunos supuestos, ya sea que tengas solvencia económica, que tengas alguna oferta de empleo, que seas familiar de algún mexicano o algún residente mexicano, que seas un inversionista o tengas bienes inmuebles en el país, que seas un investigador científico o, por ejemplo, también que estés al amparo de algún instrumento jurídico, como sería el caso de la gente que tiene asilo o son refugiados en el país. Ok, ok. En cuanto a solvencia económica, ¿cuánto te piden para, o sea, el mínimo para asegurar, ¿no? Que entres a México? Varía de consulado a consulado. Eh, Cada uno tiene sus requisitos, cada uno acepta, por ejemplo, algún tipo de cuentas, algún tipo de inversiones, otros a lo mejor no. En promedio, eh, en el caso de la residencia permanente, no, perdón, temporal, te piden unos ingresos mensuales de 300 días de salario mínimo o, eh, o un equivalente a 5,000 días de salario mínimo, más o menos. Ok. Pero por eso les decimos, es súper importante que nos confirmen a qué consulado van a ir y nosotros decirles, ok, mira, los requisitos para este consulado en específico son estos. Por ejemplo, nos pasa con Estados Unidos, que si aplicas en Texas, bueno, te piden determinada cantidad, pero si aplicas en Miami, te piden a lo mejor más dinero. Y si Ok. aplicas en Denver, pues a lo mejor tu inversión en bitcoins no te la aceptan, pero si aplicas en Nueva York, ahí sí te la aceptan. Entonces sí varía de Ok, caso a caso. es que ahí está el detalle, ¿no? O sea, ahí está Ujú. la importancia de una correcta asesoría, porque si te vas a, o sea, internet, obviamente te van a decir lo genérico, o sea, te van a decir la mayoría, pero no te van a decir lo específico, ¿no? Entonces, digamos que es sumamente importante saber esos pequeños detalles. Bueno, pues continúo. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, gracias a los nuevos que se están uniendo a la plática. Reitero el tema es ABC, digamos, de trámites migratorios en México. La idea es que ustedes se vayan con un panorama completo de cómo es la cuestión migratoria para las personas que quieren entrar a México y las personas que igual quieren salir, digamos, de México. Cualquier pregunta, cualquier duda, en realidad este video lo íbamos a transmitir en Bada Legal, desde la página de Bada Legal, de donde soy socia, que es una firma de cuestiones, asuntos corporativos, y por cuestiones técnicas no se pudo, lo estamos transmitiendo desde mi cuenta personal, pero de todas maneras lo estamos compartiendo igual en Bada Legal, y más adelante para todas aquellas personas que no hablan español y que también es muy importante este tema, lo estamos grabando y lo vamos a traducir al inglés mediante subtítulos para que todos estén enterados del tema, que es muy importante y que muy pocas personas manejan, sobre todo en el estado de Yucatán, que es donde residimos Alma Rosa y yo, ¿no? Entonces, Alma Rosa Escalante es socia fundadora de OpenPath, que es la firma que auxilia a Bada Legal y que además da, pues, de forma separada, asesoría en cuestiones migratorias, tanto a extranjeros como residentes mexicanos. Entonces, continuamos con la entrevista. Alma Rosa, ¿qué es la residencia permanente? Bueno, la residencia permanente, al igual que la temporal, te permite estar en México más tiempo de que si fueras un turista, lo mismo. Tienes entradas y salidas ilimitadas. La diferencia con la residencia temporal, pues la residencia permanente no hay que estarla renovando, cosa que sí hay que hacer con la residencia temporal, que tiene una vigencia de 1 año y ya después la vas renovando. Para la residencia permanente también hay que cumplir algunos supuestos. ¿Okay? Tener algún vínculo familiar, tener solvencia económica. En este punto, de hecho, te piden mayores ingresos que si pidieras una residencia temporal. También existe un supuesto en la ley que habla de un sistema de puntos. Digo, en la práctica es técnicamente letra muerta.
también contempla el asilo político y ese es el punto más interesante de la residencia permanente. Ok, Tú la residencia permanente la puedes solicitar de entrada. Puedes aplicar directamente a una residencia permanente. ok, Hay gente que no cumple con los supuestos y no puede aplicar a ella. ¿Qué otras opciones tenemos? Bueno, puedes convertirte en residente permanente después de ser 4 años consecutivos un residente temporal. O en caso de haberte casado con algún mexicano o residente mexicano, después de 2 años de estar casados, ya puedes aplicar a tu residencia permanente. ok. Pregunta, así, supongo que es una pregunta muy tonta, pero Sí. si, No, no hay preguntas tontas. exactamente, si no, si yo soy madre de familia, ¿no? Y consigo la residencia permanente, igual eso impacta en el estatus migratorio de mi familia, o sea, de quien sea mi esposo o quien sean mis hijos, o no, ellos también van a tener que hacer su trámite por separado. No, si ya pudieran ellos solicitar la residencia, en el caso de los niños, la permanente, siempre y cuando sean menores de edad y estén solteros. Ok, Y en el caso de tu esposo, pues tendría que pedir una residencia temporal. ok, Esperar 2 años a estar casados y ya puede cambiar solicitar. a permanente. Ok, excelente. Pues nos manda saludos Victoria Íñiguez, Erika Chach. Ujú. Mi hermana se está conectando ya bastantes personas. Muchas gracias por contactarnos, de verdad. Significa muchísimo que les interese este tema. Y a ver, ya hablamos de la residencia temporal, ya hablamos de la residencia permanente. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? O sea, ¿por qué aplicar por una o por qué aplicar por la otra? ¿En qué radica la diferencia? Bueno, la residencia permanente, si ya te enamoraste de México definitivamente, que dices, ¿sabes qué? Me voy a casar con mi vida en México, pues puedes aplicar para la residencia permanente. La residencia temporal sería más de, no estoy seguro, lo estoy pensando, me gusta, pero no sé. Mm, Ya puedes aplicar para una temporal. Eh, Como te mencionaba, también el tema de solvencia económica, la residencia permanente tiene un requisito más alto. Hay gente que no puede aplicar, aunque ya han decidido vivir en México. ok, ¿Cuáles son los beneficios de la permanente? Pues primero, ya no tienes que estarla renovando, ya es permanente, como le dice el nombre, y no tienes que solicitar un permiso de trabajo, cosa que con la temporal sí tienes que hacer. ok, ok. Excelente. Ahí nos manda saludos. Marta Canul. Hola, Martita, ¿cómo estás? Ana María Bolio. Hola, hola, tía, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarlos a todos. Melissa también nos manda saludos. Qué buen Ay, tema, hola, Melissa. dice Melissa. La verdad es que sí hay mucha audiencia. Yo creo que a mucha gente le importa este tema, ¿no? Bueno, continuamos con la entrevista. Supongo que un extranjero viene a México, se enamora, dice, me encanta México, quiero venir a vivir acá. Y pues obviamente lo primero que va a intentar hacer es conseguir trabajo, porque de algo tiene que Ujú. vivir, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer este extranjero para poder trabajar en México? Bueno, existen 2 escenarios, los más generales. Uno es venir ya con una oferta de empleo de parte de una empresa mexicana. Ujú. Esa empresa mexicana tiene que estar registrada en el Instituto Nacional de Migración como empleador. Ok, Eh, ¿Eso como empresa qué significa? Significa que tienes permiso de contratar extranjeros siempre y cuando no rebasen el 10% de tus empleados. Si tengo 10 empleados, pues solamente puedo tener un extranjero. Si tengo 100 empleados, pues puedo tener 10 extranjeros. Eh, este permiso se va renovando año con año y digo, la principal implicación que representa, bueno, pues es que el Instituto Nacional de Migración te va a estar haciendo visitas de manera esporádica para asegurarse, pues uno, que no estés contratando más gente de la que dijiste que vas a estar contratando, y dos, también pues para asegurarse que los extranjeros estén trabajando en condiciones dignas
tristemente, como sabes, pues el tema de trata de personas es una realidad en México. Entonces, ahora sí es por seguridad. Ok. Nos manda saludos Victoria Íñiguez. Mil felicidades a Ami y Almita. Excelente trabajo. Les mando saludos desde Aguascalientes. Hola Victoria, qué gusto. Hola. Bueno, pues aquí el tema está sumamente interesante y me gustaría saber si yo como empleador, o sea, digamos, qué tan problemático es o qué tan complicado es obtener ese registro en el Instituto de o sea, Migratorio de México. Bueno, lo complicado pudiera ser si tuvieran alguna situación pendiente con el SAT. Ok. Eso es el principal problema que pudieran llegar a tener. En tiempos, ahora COVID, es un proceso que va a tomar entre 2, 3 meses y te repito, ¿cuál es la mayor implicación? Pues es eso, las visitas que van a estar haciendo los oficiales. Entonces, en eso sí es súper importante mantener al día el registro, estar notificando a migración en caso de, oye, me cambié de local, cambió mi dirección fiscal, abrimos una nueva oficina, tenemos ya un edificio nuevo, etcétera. Ok. Además de los avisos, ¿existe otra carga que deba de saber el empleador? No, en realidad el trato que se le da al empleado extranjero es la misma que se le da a cualquier empleado nacional. Hay que darle de alta en el Seguro Social, hay que estar pagando utilidades, hay que darlo de alta en nómina, etcétera. Entonces, por ese lado no hay mayor complicación. Ok. Vuelvo a repetir, muchas gracias a todos por sintonizarnos en este Facebook Live que tuvo algunos errores, algunos problemas técnicos, pero bueno, estamos solucionándolos de alguna forma. Muchísimas gracias por vernos. Espero que ese tema les sea de muchísima ayuda. Estamos hablando sobre los aspectos migratorios, el ABC migratorio en México, o sea, cómo es el proceso, los trámites migratorios que se tienen que hacer para venir a México, ya sea como visita o como ya residente, ya para quedarte en México a vivir, ¿no? Ya sea de forma indefinida o por un tiempo, ¿no? De estudiante o de intercambio, de cualquier aspecto, ¿no? Y igual estamos tocando temas aspecto de las visas que se tienen que tramitar, de los mexicanos que se quieren ir a México, ya sea para estudiar o para trabajar un tiempo, para cambiar de aires, ¿no? O para cuestiones más, de visita, ¿no? Que todo mexicano pues aspira con salir a conocer Estados Unidos, Europa, otros países. Entonces, aunque en este momento no se pueda hacer, eventualmente vamos a regresar a la normalidad y todo se va a poder hacer. Pero es muy importante estar informados para evitar cualquier problema, ¿no? Ya en tu viaje, ya a punto de Sí, entrar a México con un problema de carácter migratorio, pues no creo que sea muy agradable, ¿no? sí Entonces, mismo, y ahorita es el uh-huh. tiempo perfecto para empezar a planear. De hecho, nosotros durante ese tiempo, si bien no estuvieron trabajando los consulados estadounidenses, nosotros sí seguimos trabajando con nuestros clientes, estuvimos agendando y programando a todos para el tema de renovación y trámite de visas. Ok, y ahorita que acabas de mencionar el tema de los procesos en pandemia, pues me gustaría, mira, tenemos un comentario de Ana Dimeri, Ana, nos manda un abrazo a todos, a las dos. igualmente. Este, gracias Ana, gracias por vernos. Bueno, ya que estamos hablando de ese tema de la pandemia, ¿cómo están trabajando ustedes ahorita? O sea, en cuestión de que sé que algunos digamos, no sé, consulados o con quienes hagan los Ujú. trámites están parados, ¿no? Y hay mucha gente igual parada en México, ¿no? Que se quedó así como que, ¿y ahora qué hago? Porque ya venció mi visa y Muchísima. qué voy a hacer. Entonces, ¿cómo están trabajando en este momento? Espero que sea de forma electrónica, pero pues bueno, no sé cómo está el asunto. Nos gustaría que fuera de manera electrónica. Tristemente, los trámites ante el Instituto Nacional de Migración son de manera presencial. El instituto no dejó de trabajar durante este tiempo, pues Ok. por ser un tema tan delicado, ¿no? Eh, los consulados y las embajadas, sí, la mayoría suspendieron sus actividades, poquito a poco empezaron a reabrir. Lo mismo, por ejemplo, en caso de registros civiles, consejerías jurídicas, oficinas de apostilla y legalización. Y no fue solamente en México, sino también en el resto de los países. Entonces sí, sí tuvimos varios trámites
en pausa con clientes que necesitan documentos de fuera, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, estuvimos así en constante comunicación con todas las oficinas con las que teníamos algún trámite pendiente para saber, oye, ¿cuándo es su reapertura? ¿Cuándo retoman este trámite? Oye, necesito alguna cita. ¿Hay algún tipo de excepción que estén haciendo y pueda yo manejar esto de manera electrónica? En el caso del Instituto Nacional de Migración, estuvieron ahorita otorgando regularizaciones debido a la pandemia, ¿Ok? en las cuales pues los clientes no se les impone ningún tipo de multa y, más importante, no les queda ningún tipo de registro. Que, por ejemplo, si eres un turista, pues a lo mejor no te importa simplemente pagar la multa que te impongan y ya está, no pasa nada. No te van a... es muy poco probable que te vayan a negar luego la entrada a México. Pero si estás interesado en tramitar tu residencia, oye, pues esa manchita, pues sí puede afectarte en el futuro. O sea, es como lo que siempre te piden, ¿no? Tus antecedentes no penales, ¿no? Ajá. Que al final luego tú crees que no, que pues no vale la pena y que sí te está afectando, ¿no? Sin que lo sepas, ¿no? Son manchitas, como puntitos menos que te ponen. Mira, Vanessa Exacto. Martínez. Tienes. Hola, un Ay, gusto hola, saludarles. Vanessa. Es súper bueno saber cómo es la dinámica con el tema migratorio. Muchos extranjeros tienen, ay, como ciudad destino Yucatán. Sí, saludos Sí, desde Chiapas. La muchísimo. realidad es que Yucatán es un foco impresionante de extranjeros. En tiempos de no pandemia, o sea, cuando todavía éramos felices y no lo sabíamos, siempre que iba al centro veía un montón de extranjeros y resulta que no eran turistas, ¿no? Que ya estaban aquí viviendo. Y pues me Sí, porque encanta. el boom que ha tenido Mérida, digo, no solamente ha sido a nivel nacional, en plan internacional, Internacional. muchísimos ya están viendo Yucatán como un destino para invertir magnífico. Sí, sobre todo por nuestro tipo, nuestra calidad de vida, ¿no? Que La vivimos seguridad la es seguridad. ahora sí nuestro principal atractivo. Desde luego, ¿no? La calma, el clima. Bueno, aunque hay mosquitos y todo el tiempo te tienes que estar preocupando por la cuestión del dengue, chica y chikungunya, no sé cómo se llame. Pues al final nuestra calidad de vida es mucho, mucho mayor que en Sí. otros estados y en otros países, ¿no? Al final de Bueno, cuentas. también el bochorno, que nos quejamos un montón, termina siendo un atractivo, especialmente para gente de países muy fríos, Sí, que desde aprecian luego. tener un calorcito, la verdad. Se lo valoran, ¿no? Sí, Como se dice, uno nunca sabe lo que tiene, ¿no? exacto. Pero bueno, entonces en mi planeación estratégica, ya sea como una persona física o una persona moral, pues debo de considerar, ¿no? Los aspectos migratorios. O sea, si yo planeo contratar a alguien, pues debería de estar dentro de mi plan estratégico, contar con una persona, ¿no? Que me ayude, que me asista en cuestiones digamos, sobre todo cuando me dedico a cuestiones como tecnología o a la industria automotriz que a veces necesita mucha capacitación, o sea, mucha gente Ujú. que venga de otros países a capacitar a residentes o a mexicanos, ¿no? Entonces, dentro de mis planes sí debo de contemplar la cuestión migratoria, ¿no? Sí, claro que sí, pero no solamente si planeas contratar a alguien de fuera. También, aunque seas un negocio local, que trabajes con puro empleado local, también ya es muy importante el tema migratorio. ¿Por Ujú. qué? Porque ya no solamente le das servicio también a gente local, tus clientes también ya son de fuera, Sí. tus proveedores también ya son de fuera. Y, y sí hay algunas áreas en las que México destaca muchísimo. Por ejemplo, como comentabas, el área automotriz. Es muy común que manden a gente a otros países a capacitarse. En el tema de hostelería, por ejemplo, también es un gran atractivo el venir a trabajar a México, porque por el tipo de cultura de servicio que tenemos. Oye, mi gente no solamente viene a capacitarse acá, sino que también a lo mejor yo les envío a algún foro, alguna cumbre, alguna expo. Ellos mismos están yendo a capacitar. Eh, Te digo, el otro sector en el que también lo ves muchísimo ahorita es tecnología, que la mayoría de los clientes ni siquiera son de acá, la mayoría de los clientes son de Estados Unidos y muchas veces esos clientes te piden ir a verlos.
inclusive también en el tema de mudanzas, lo creas o no, también es muy importante. O sea, simplemente el que tu chofer tenga que cruzar frontera ya es un problema si no tienes a Sí, alguien. sí, 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 claro. O sea, si Ujú. transportas mercancías o personas o lo que sea, pues también es muy importante que tu equipo pues cuente con la visa correcta, ¿no? O sea, Exacto. el pasaporte también, o sea, todos esos trámites, pues al final, en un mundo tan globalizado que ahorita ya cada vez están desapareciendo las fronteras, ahorita lo vimos con el coronavirus, ¿no? Que ya no existe fronteras, o sea, ya el mundo máximo límite pues lo pone tu cabeza, ¿no? Entonces, Ujú. obviamente, tus negocios, tu servicio, tus atenciones, todo ya está rebasando, ¿no? Ya está como que pues, rebasando cualquier tipo de frontera, ¿no? Sí, Entonces, y eso que mencionaste de tener la visa correcta también es muy, muy importante, porque a lo mejor es algo muy común que dices, oye, pues sabes qué, te vas a ir con una visa de turismo a Estados Unidos, vas a estar trabajando ahí con esa visa, nada más estás entrando y saliendo, pero digo, a fin de cuentas no es lo correcto. A fin de cuentas tú deberías estar aplicando para otro tipo de visa. ujú, Y si te llegaran a cachar, digo, a lo mejor en México son un poquito más tolerantes, una multa y ya está, pero Estados Unidos, por cómo están las cosas, no se andan con bromas. sí, sí, Y podría ser algo que te sí, afecte. Ujú. y sí tuvimos la experiencia de una persona que llegó con nosotros porque ya le habían negado la visa dos Dios, veces. Dios de mi vida. Ok. Digo, sí le estuvimos dando una asesoría de, oye, espérate tanto tiempo, oye, tienes que llevar esto de más. Digo, sí son detalles muy, muy, muy importantes, sí son casos luego muy delicados. Ok, pregunta Sisi Alejos Castro. Hola, ¿saben algo sobre el estímulo por COVID que dio el gobierno americano? A muchos que hemos trabajado en Estados Unidos lo dieron por error y se tiene que devolver, pero muchos andamos atorados o no nos ha llegado. ¿Habría problema por querer sacar una visa en un futuro? Eh, bueno, los cheques esos por estímulo que estuvieron dando durante COVID, normalmente estuvieron llegando en dos pagos. Un primer aviso que era, oye, te va a llegar el cheque, Ujú, y después se llegaba un segundo correo de, oye, aquí está ya el cheque presente. Si llegó digo, no sé cuál sea exactamente la situación, pero confirma si primero te llegó la notificación y de una vez avisar de, oye, ¿sabes qué? No, no me debe de estar llegando este cheque, tengo que, digo, no sé si hay algún trámite administrativo que tenga que completar, pero digo, este tema sería más enfocado con el IRS, no ujú, creo que sea tanto con el tema de aduanas y control migratorio. fronterizo. Ujú. De todas maneras, lo podemos checar. Sí, sí, te podemos contactar más adelante con más información. Ok, perfecto. Es que igual esos detalles pasan mucho en nuestro Alma Rosa. Tú como abogada lo sabes, que de repente se cruzan muchos temas, ¿no? O sea, no solamente es la cuestión migratoria, sino es la cuestión administrativa del gobierno, la cuestión, digamos, igual, impuestos, tratados internacionales. O sea, en realidad intervienen muchísimas cosas y cuestiones que se cruzan, ¿no? Que a veces tú crees Sí, que como, o sea, como un ciudadano, o sea, tú crees que no va a impactar con tu proceso, pero al final sí tiene que ver, ¿no? sí, Nos sí, manda sí. saludos Roberto Rodríguez Sosa. ¿Qué Hola. tal? Sí, digamos que es complicado, ¿no? Sobre todo en el tema de derecho, que hay 20.000 millones de ramas y todas a la larga coexisten en algún punto, ¿no? Que es el tema Ujú. igual en el que yo me especializo, que es corporativo, que al final terminamos Sí, tratando 1 millón de leyes, ¿no? Entonces, pues ya llegamos al cierre, al final de la plática. Muchísimas gracias por contactarnos y por estar viendo nuestra plática. Una disculpa por todos los atrasos porque nos ay, atrasamos sí. como media hora en intentar resolver los asuntos técnicos de Facebook. La realidad es que lo logramos. Mira, Laura dice, tema Ujú. súper interesante, las situaciones que se nos presentan en nuestra labor están cambiando constantemente y es muy importante estar Ay, informados de manera correcta.
Roberto. Exactamente, Laurita. Sí, Roberto, tengo un Veamos. problema con mi Global Entry. Roberto, te contacto para que platiquemos a ver qué fue. De todas maneras, así, comentario general, los servicios de Global Entry ya se están empezando a renovar, entonces ya pudiéramos ir viendo, agendar las citas. Están dando ahorita algunos permisos para las entrevistas, hacerlas directamente ya en aduana Ujú. y no tener que ir a una cita antes. Sí, sí. Sin Global Entry es otro asunto. O sea, es otro caso Sí, completamente, o sea, que es muy específico, muy personalizado, o sea, según la persona y según lo que está viviendo, ¿no? Cada persona. Sí, es otro. en, en general todos los casos son muy, muy delicados, todos los casos son muy especiales. A veces sí me han preguntado de, oye, ¿qué visas son más fáciles de tramitar? La realidad es que ninguna. En OpenPath para nosotros todas las visas son igual de importantes, todas son igual de delicadas, a todas les damos prioridad. Por ejemplo, hay Bueno, algunas que dicen, ay, oye, es que necesito un permiso electrónico, no necesito una visa tal cual. Como por ejemplo sería el caso de Rusia, el caso de Canadá. ujú. Pero experiencia de un familiar que tuve, se iba a ir de vacaciones con su familia a Canadá y dices, ay, bueno, es una aplicación electrónica, o sea, solo la puedo llenar, no, no pasa Súper nada. sencillo, ajá. Pero, ¿qué pasa? Que son las típicas preguntas de, es falso que yo nunca no he hecho jamás tal cosa. ¿Me explico? O sea, Examen psicológico de la Mayap, ¿no? El psicométrico, no sé cómo se llama. Ujú. sí, o sea, preguntas que están diseñadas ahora sí para que las falles. Le pasó a ella, era una pregunta muy confusa, cayó en la trampa y en ese momento le negaron su visa canadiense. Bueno, nos contactó y pues ya pudimos Arreglarlo. resolverla, arreglarlo, ya se fue de vacaciones, fue feliz. Pero digo, hasta qué documentos tienes que presentar, cómo debes de presentarlos, qué deben de decir, qué no deben de decir, es algo en lo que nosotros también ayudamos. Sí, a mí también me pasó con la visa canadiense. O sea, yo dije, ay, yo lo hago, yo muy valiente, ¿no? Ahí y de repente empieza a ver que no es tan fácil como. Y yo decía, chispas, ¿cómo qué pongo, qué no pongo? O sea, te empiezan a preguntar un montón de cosas que. O sea, que sí sabes, ¿no? Pero Ajá, que no sabes qué decir. O sea, ¿cómo? ¿Qué? Entonces, al final tuve que contratar en ese momento, no sabía que te dedicabas a eso. Pero tuve que contactar a otra persona, a uno que tramita visas canadienses para que nos ayude, porque al final empezamos muy confiadas y terminamos muy así como que chispas. Y si la regamos, y si no nos lo niegan, no sabemos luego cómo es el proceso, capaz vaya a tardar más tiempo. Entonces, vámonos por lo seguro y terminamos contratando a una persona para que nos ayude específicamente con la visa canadiense, ¿no? Entonces, sí sí. entiendo perfectamente ese tipo de exámenes, o sea, como preguntas que de repente como que no sabes si lo que estás contestando está bien, ¿no? Y que son preguntas muy básicas y lógicas, pero no sabes, ¿no? ¿Qué es lo que ellos Y en, quieren escuchar, ¿no? sí, no, y en esa ocasión, digo, es electrónico, no hay como que tanto campo a decir, chin, dije algo que no debía de decir. Pero, Mm, por ejemplo, las entrevistas que sí son personales, por ejemplo, de Estados Unidos, son interrogatorios, básicamente. Ajá. sí nos pasa que tenemos clientes que se ponen súper nerviosos de, es que no sé qué decir, qué tal que me preguntan esto, que lo que les decimos, a ver, no estás mintiendo, no estás diciendo nada que no sepas. Ujú. O sea, tú solito ya tienes toda la información, pero también les ayudamos con sesiones de entrenamiento en el que vemos, oye, desde cómo tengo que ir vestido, qué tengo que decir, cómo me tengo que dirigir al oficial, casi casi hasta en qué orden tengo que entregar mis papeles. Como preparación de testigos, ¿no? Para juicio. Sí, técnicamente sí. También tuvimos otro cliente que llegó con nosotros porque dijo, oye, lo que pasa es que estaba yo tramitando mi visa, tenía todo, pero me dijeron que no, que me lo habían negado y no me dijeron por qué. Bueno, contactamos nosotros con el consulado, estuvimos ahí averiguando, averiguando, averiguando. Resulta que este niño había dicho que iba a ir a trabajar a Estados Unidos, Ujú. cuando en realidad iba a ir a un viaje de negocios. Entonces se confundió, ¿no? Se puso Se súper confundió nervioso. los nervios. Digo, somos humanos, todos nos ponemos nerviosos. Y da mucha risa cuando llegas al consulado americano, porque todos inmediatamente plantaditos, bien vestidos. Sí, divinos todos. Y sí fue eso, digo, ya se le volvió a dar un entrenamiento, etcétera, volvió a aplicar y ya no hubo Y ningún lo problema. consiguió. O sea, Sí, no solamente es la cuestión de documental, o sea, la cuestión de saber las leyes y saber los trámites, también es
saber qué es lo que esperan, escuchar las autoridades, ¿no? Exacto. Entonces es muy Ahora sí es importante. saber cómo caerles bien, porque digo, a cualquier autoridad migratoria, a lo mejor tú ya tienes tu visa aprobada, pero si al momento de llegar a aduana, por alguna razón, no le gustaste al oficial, no le gustó cómo le respondiste, no le gustó cómo te dirigiste a él, te pueden negar la entrada. Y ven acá, y cuando te niegan la entrada, eso ya es una cuestión, digamos, un poco más de curiosidad. Cuando te niegan la entrada a algún país, ¿hay algún trámite que tú puedas realizar para, digamos, objetar esa negación? O sea, algún tipo de indemnización, alguna cuestión de ese estilo. En ese momento, estoy hablando en situación de, oye, Ajá, llegué. llegué al aeropuerto, estoy en control con mi pasaporte. Si en ese momento me niegan la entrada, no hay nada que tú puedas hacer. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas dependemos del criterio de los oficiales para decir, oye, esta persona puede entrar o no puede entrar. Mm, ok, Eh, Normalmente los costos no son reembolsables de la visa, ok. por eso les decimos, es súper importante asesorarse por el costo de inversión, el tiempo, el esfuerzo, etcétera. Hay algunas otras situaciones que sí se pueden platicar con los oficiales y pedir una corrección. Por ejemplo, si te sellaran mal el pasaporte, que también nos ha pasado con gente que tiene una visa de residencia y a la hora de registrar su entrada lo registran como turistas. Eso sí se puede arreglar. Ok. Y por ejemplo, y ya de regreso a mi país, ok, me negaron la entrada, ya no puedo seguir. Pues con la colita entre las patas no regreso a México. Yo puedo hacer algún tipo de proceso para pedir, o sea, que me restituyan lo que, o sea, todo estaba bien, ¿no? Para pedir que me restituyan lo que yo gasté. No, es que, bueno, dependiendo de por qué fue que no te autorizaron la entrada, digo, lo mismo es que digan, oye, ¿sabes qué? Es que no estuve seguro que no planeabas quedarte en el país, a que digan, oye, traías algo que no debías en la Ok, maleta. Ellos ya te indicarían al momento si tu visa queda cancelada o no queda cancelada. ok, Si te cancelan la visa, pues digo, ya la perdiste y te va a quedar tremenda mancha roja en el expediente. Si simplemente te negaran la entrada por algún motivo, no quiere decir que cancelen tu visa, sino que simplemente en ese momento no pudiste cumplir con algún supuesto de entrada al país. ok. Y, Normalmente los oficiales, ya sea al momento de tramitar la visa o al momento de entrar al país, ellos te van a decir, en caso que tengan una respuesta negativa, ¿por qué fue la respuesta negativa? Entonces, dependiendo de eso, es que lo podemos trabajar. ok, o sea, con esa respuesta voy contigo y te digo, mira, Alma Rosa, yo quise entrar a la Unión Europea y Ujú. no me dejaron, o sea, me regresé porque no quedó de otra, o sea, me regresé a México. O sea, ¿qué hago, no? Y tú ya me ayudas a resolver, ¿no? Ese problema que, Exacto. o sea, ¿cómo dejarlo bien? O sea, porque pues al final, por ejemplo, nuestro país vecino de Estados Unidos, pues al final siempre quieres tener tu visa por cualquier cosa que sea, digamos, necesaria, ¿no? O sea, alguna atención Ujú. médica o ir a visitar a algún familiar que está en Estados Unidos. O sea, digamos que siempre es importante tener tus papeles en orden, ¿no? Bueno, pues no sé si tengan alguna otra pregunta de carácter migratorio, ya sea para salir de México o para entrar a México, pero ese es el O momento de algún hacerlo. conocido que quiere entrar. O algún conocido que quiera venir a México. Digamos que ahorita yo conozco muchos venezolanos salvadoreños que han estado viniendo a Sí, Yucatán. muchísimo. Me tocó tramitar, digamos, hacer muchos certificados de identificaciones y pasaportes en una notaría donde yo trabajaba. Estoy muy consciente de que Yucatán es un lugar muy atractivo para las personas, ¿no? Pues si tienen alguna pregunta, con mucho gusto este es el espacio para hacerlo. Si no, pues más adelante nos pueden contactar de forma privada. En el caso de trámites migratorios, directamente con la licenciada Alma Rosa Escalante, a su Facebook o a su página de Facebook que es OpenPath, ya sea mediante un mensajito. Hola Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ya sea con un mensajito o con una llamada, que están los números de contacto también en Facebook. Y
respecto a cualquier asesoría de carácter corporativo que necesiten para estructurar su negocio o cualquier cuestión de carácter legal corporativo, aquí estoy yo, aquí está Bada Legal para ayudarlos. Igual nuestro, ya sea de carácter, ahí está Eric, hola, ya sea de carácter personal, mediante mi Facebook personal o mediante la página legal, de Bada Legal. Nosotros les vamos contestando las respuestas con muchísimo gusto. No cobramos por asesoría. Digamos que parte de una pasión personal es la enseñanza y me gusta transmitir lo que conozco. Por eso no cobro asesoría. En cuestión de Alma Rosa Escalante, yo sé que la primera consulta es de forma gratuita. Sí. 100% Sí, ahorita estamos, gratuita. sí, Ok. 100% gratuita, sin ningún tipo de compromiso. Puede ser una llamada o inclusive una videollamada, que a veces es un poquito mejor, como que te da un poquito más de feeling, un poquito más de contacto, que ahorita más que nunca lo necesitamos con otras personas. Entonces, de Exactamente. verdad, que se sientan con toda la confianza de contactarnos. Como dijiste, estamos en Facebook, estamos en Instagram como OpenPath. Y pues, digo, en lo que podamos ayudarles, encantados. Claro. Antes de despedirnos, les invito, vamos a tener, espero que en esta ocasión sí se pueda desde el Facebook de Bada Legal, desde la página web que tuvimos de veras increíble, ¿no? Cómo lo practicamos ayer y hoy, que Ay, sí. todo salió súper bien y de repente no se pudo nada más. O sea, en Bada Legal no se pudo, pero bueno, lo solucionamos y espero que en vamos a hacer otra entrevista el 8 de agosto a las 11 de la mañana, es sábado también. Vamos a informarles ahorita sobre asuntos corporativos, ¿no? Ahora ya ese es mi rollo, es más Sí. cuestión de Bada Legal. Vamos a platicar sobre cómo le puede hacer un extranjero para invertir en México, ya sea comprando una propiedad, que esa es inversión directa, o sea, comprando una propiedad o de forma indirecta, ¿no? Constituyendo una sociedad o formando parte como inversionista de una sociedad. Como bien sabe, allá entra el tema de ley, una ley muy particular que es la ley de inversión extranjera, que Sí. es una ley corta, pero muy, muy importante y que muchas personas, muchos abogados no tienen un conocimiento tan profundo de esa ley, ¿no? Entonces, nosotros les vamos a informar sobre cómo se hace, o sea, cómo se constituye una sociedad, cuáles son las excepciones, cuáles son los giros, Los famosos fideicomisos. los famosos fideicomisos, que esos ya tengo bastante experiencia con fideicomisos. Digamos que es una plática muy interesante y espero que hagan, digamos, tienen 2 semanas para hacer sus apuntes, ¿no? Para hacer sus preguntas acerca de cualquier tema de carácter de inversión extranjera, ¿no? Ahí intervienen muchos tratados internacionales, interviene también la parte fiscal, o sea, ¿dónde tributo, no? Si yo soy un europeo que viene a invertir a México, ¿a quién le entero mis impuestos, no? Ahí viene mucho la parte de tratados internacionales y ahí vamos a platicar en ese momento sobre esos temas, ¿no? El perfil, el perfil de OpenPath está igual en los comentarios para que vayan a ver la página de Alma Rosa de OpenPath. Y pues les hago la invitación muy atenta, estén pendientes, vamos a sacar el cartel. Y también para todas aquellas personas que no hablan español, estamos grabando esta conversación y la vamos a traducir al inglés para que tengan acceso igual a esta información, ¿no? Ay, también Entonces, aprovecho para sí, mencionar claro. que en OpenPath también ofrecemos asesoría 100% bilingüe. Digo, en caso de que conozcan a alguien que no hable español, no hay ningún problema. Hasta alemán sabe hablar. Mi Alma socio también Rosa. francesa, digo, lo que sea, ¿no? Son bilingües, también ofrecen Sí. traducciones. Nosotros nos apoyan igual con la parte de traducción cuando necesitamos hacer un contrato con extranjeros y los extranjeros pues no saben hablar en español y mucho menos leer, pues nos ayudan con las traducciones y digamos todo desde una traducción muy fiel y muy bien hecha como abogadas que son, ¿no? Por eso nos Sí. entendemos, ¿no? Con temas contractuales, vamos con abogadas que saben hablar un montón de idiomas, ¿no? Entonces, lo reitero, les invito el 8 de agosto a las 11 de la mañana a platicar sobre el tema de inversiones como extranjeros en México y pues no se la pierdan, ¿no? Cualquier cosa, estamos para apoyarlos en lo que necesiten. Bada Legal está en cada paso que ustedes den en su negocio para respaldarlos y saber que hacen las cosas
de la mejor manera, ¿no? Y en este caso nos apoyamos con la mejor en temas migratorios, que es Alma Rosa Escalante de OpenPath, ¿no? Es nuestra mano derecha en esas cuestiones de carácter internacional migratorio, ¿no? Entonces, bonito fin de semana. Muchísimas gracias. Ana Dimeri nos está diciendo que tuvo Un un problema con mi problemilla lente. con su Global, ¿ok? Claro que sí. Claro que sí, Alma Rosa está encantada. dispuesta a ayudarlas en ese tema. Y pues seguimos contactándonos, ¿no? Que tengan un excelente fin de semana, a pesar de la pandemia. Mucho cuidado, la cosa sigue terrible, todavía no ha acabado. Cuidarse mucho todos. Cuidarse mucho, sigamos protegiéndonos, ¿no? Aplicando la Susana a Susana distancia. distancia, ¿no? En Bada Legal, igual como en OpenPath, todo nuestro trabajo es de carácter virtual. Estamos migrando toda nuestra forma de trabajar a formas que no se necesita el contacto físico, ¿no? Para protegernos entre todos, que esa es la única manera en la que vamos a poder salir adelante de este problema, ¿no? Apoyándonos entre todos y cuidándonos los unos a los otros. Muchas gracias por contactarnos. Les mando muchos saludos y próximamente ya vamos a compartir el video en las redes sociales, ¿no? Respectivas donde debería de haber sido. Pues muchas gracias. Me Muchas despido. gracias. Hasta luego. Bye.